¿Sentís que tu corazón está quebrado? ¿Has perdido un poco la confianza en el cómo llevar una relación? En este episodio te cuento cómo repararlo y qué elementos tomar en cuenta para poder avanzar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a un episodio más de nuestro podcast acá en Abraza tu Vida. Hoy quisiera hablarte a vos que tal vez tenés el corazón un poco roto y que estás pensando, esto va a ser insuperable, difícil, complejo. A tu querido corazón roto, yo creo que juntos hoy podemos hablarle para hacer una reflexión que nos permita plantear y replantear un poquitito qué fue lo que pasó. Vamos a trazar tres grandes ejes. A veces pasa, primer eje, que tenemos una estructura de relación, sea de amistad, de pareja, familia, donde nosotros sentimos que hay reciprocidad, estabilidad, confianza, y en virtud de la calidad de la relación que tenemos, nos movemos con generosidad, con apertura, con solidaridad, damos lo mejor y efectivamente nos sentimos movidos a dar lo mejor. Desde esa perspectiva, entonces nosotros clara y conscientemente nos estamos permitiendo disfrutar. Disfrutamos sin miedo, disfrutamos con serenidad, con transparencia, fundamentalmente con confianza. Pero algo pasa, alguna acción y decisión o elección de la otra persona pasa y se quiebra todo. Se quiebra todo y nos preguntamos qué fue lo que sucedió, por qué esto pasó, qué hice mal, por qué no lo pude prever. Y desde esta perspectiva no es tu responsabilidad. Nunca será nuestra responsabilidad sostener o mantener a una persona en un cerco de bienestar, porque esto siempre será responsabilidad de la otra persona. Pero cuando experimentamos dolor y este dolor se vuelve pesado porque normalmente viene de personas que amamos, quizá por las que meteríamos nuestras manos en el fuego. Y desde esa óptica, entonces definitivamente no se entiende y se nos quiebra el corazón. Y acá tenemos que tener mucho cuidado porque en este eje tendemos a la culpabilización. ¿Qué no hice? ¿Qué me faltó? ¿Por qué no fui suficiente? Pero esa no es la vía sobre la cual tenés que trabajar y esa no es la vía sobre la cual tenés que construir y esa no es la vía sobre la cual tenés que sostenerte. Frente a este eje, tenés que comprender que las acciones y las decisiones de la otra persona, que hoy puedes considerar que fueron acciones fuera de la lealtad, que rompieron todo el esquema que nosotros deseábamos, es un acto de su voluntad y tiene que ver con la otra persona, porque a fin de cuentas nadie es responsable de las decisiones de otro ser humano. Aun y cuando haya condiciones difíciles, la otra persona es la que elige, es la que define y le corresponde a esta persona. Navegar desde la culpabilización nos fragmenta el corazón aún en muchos más pedazos, porque además después empezamos a autosabotearnos, a autoagredirnos y a tratarnos mal, a dudar de nuestras capacidades, de nuestra belleza, de nuestra virtud, y crea una visión de insuficiencia que para nada es sana. En un segundo eje, se quiebra el corazón, pero en este eje hay una particularidad. Quizá desde una posición carente, vos insistías en dar sin recibir, en hacer cuando no había reciprocidad, en buscar cuando te topabas con indiferencia, en donarte cuando la otra persona tenía una posición egoísta, mezquina, y no retribuía ni contribuía al bienestar. Y nos desgastamos, algunos semanas, otros meses, otros por muchos años. La otra persona no es retributiva, no aporta, pero hay algo en mí que me hace creer que haciendo por los dos, dando por los dos,
empujando la relación por los dos, sosteniéndola por los dos, entonces las cosas van a funcionar. Y a veces nos topamos con la realidad y empezamos a reclamar que yo estoy dando, aportando, haciendo, y la otra persona dice, bueno, pero yo eso no se lo pedí. Y se nos quiebra el corazón porque sentimos que no hay retribución, que nuestro esfuerzo no se traduce en una situación que nos genere serenidad y tranquilidad, que estamos plantando, abonando, preparando la tierra de forma continua y constante, pero no brotan las semillas y por tanto no hay cosecha y caminamos en la aridez emocional, a veces incluso sintiéndonos solos o solas en un proceso y se nos quiebra el corazón. Y acá, a diferencia del eje uno, sí tenés una responsabilidad con tu visión, una responsabilidad con tus criterios de selección. Y cuando yo me siento responsable, tengo que preguntarme, ¿por qué siento que haciendo por los dos nos vamos a acercar? Alejándonos de conceptos como retribución, convicción, certeza, coherencia, que son los que le van a dar cuerpo y forma a cualquier relación humana. Sin esto, difícilmente nosotros vamos a lograr construir o tener una visión retributiva que nos haga sentirnos satisfechos, seguros, seguras, tranquilos. Y tu responsabilidad no es entender por qué la otra persona no lo hace. Tu responsabilidad es navegar hacia tu interior y empezar a entender tu historia. ¿Desde dónde? Desde las primeras etapas. ¿Será que tengo heridas de la infancia? ¿He crecido con una visión muy carente? ¿Será que mi autoestima es frágil? ¿Será que desarrollé dependencia emocional? ¿Será que tengo ideas distorsionadas del amor? Por ejemplo, amar a pesar de. El amor no debería construirse a pesar de. El amor tiene un porqué muy claro y un para qué muy claro. Porque lo elegimos y el para qué es porque nos hacemos bien. Y hay una sensación de disfrute, hay una sensación de realización y de conciencia, donde estas dos individualidades se suman de forma continua y constante en una progresividad natural, simple. No hay nada heroico, simplemente sabemos la responsabilidad que tenemos el uno con el otro para fortalecernos. Y entonces yo debería estar con una persona donde el respeto, la escucha, la comprensión, la capacidad de negociación, la capacidad de analizar, la capacidad de preguntar si mi accionar contribuye o no a la paz o a la discordia. Es ahí donde en este segundo eje tenés una enorme oportunidad de mejora. ¿Qué pasó con vos que a pesar de recibir muy poco, seguías invirtiendo mucho? Y te aferraste a una idea, a un concepto creado por vos, cargado de ilusión posiblemente, pero a la par caminaba con la frustración, revestido de negación y evasión. ¿Y cómo callas la realidad? Porque la frialdad se nota, la indiferencia también, la ausencia de detalles se percibe, las distancias afectivas, el desinterés, la poca retribución en la comunicación, el escaso compromiso, todo esto se nota, se percibe, se palpa y se siente de forma continua y constante. Y desde esa perspectiva, por supuesto que siempre vamos a ser testigos del dolor, porque ha caminado a nuestro lado cuando hay negación. En este segundo eje se nos quiebra el corazón porque sentimos que todo nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestra entrega, nuestro compromiso no generó fruto y nuevamente te sentís responsable, olvidando de que toda relación humana tiene un componente, dos seres humanos, donde hay dos voluntades que deben sincronizarse para hacerse bien, para retribuirse y sostenerse. En un tercer eje, a veces se nos quiebra el corazón porque
tuvimos un sano inicio, una muy buena base. Pero sobre la marcha, a veces por visiones inmaduras, por temas personales que no hemos resuelto, la realidad nos va a poner frente a temas complejos, difíciles. La realidad nos va a poner frente a realidades que nos van a obligar a detenernos, revisar y replantear para poder asumir. Porque en toda relación humana habrá problemas y estos deben mover a la reflexión, la revisión y la acción, orientado al fortalecimiento. Pero nos enfocamos a veces tanto en el conflicto por muchas razones. El orgullo que no nos hace ceder, porque yo quiero tener la razón, porque nos hemos venido resintiendo a partir de las asperezas que no hemos logrado limar con el paso del tiempo. Entonces, desde el resentimiento y el enojo, me cierro a una escucha comprensiva. Hay ocasiones en las que, en lugar de decir lo siento, me equivoqué, me enfoco en justificar una conducta que solo me lastima, que solo me hace daño. Y desde esa posición, entonces, se nos quiebra el corazón porque lo que empezó con una muy buena base se topó con la incapacidad de reconocer el conflicto como una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento y nos creamos una visión de tensión continua y constante que al final sumó malestar, desencanto. Y cuando el malestar y el desencanto se apoderan de una relación, la motivación progresivamente se desgasta, porque entonces pierdo la confianza, la admiración, se anula el deseo de compartir, el deseo de verte, el deseo de hablarte, el deseo de caminar a tu lado. Pero esto siempre tiene señales, siempre tiene momentos y tiene circunstancias que nosotros podemos analizar, que podemos prever, que podemos revisar. Pero si te cerras a la búsqueda de soluciones, tarde o temprano, la frustración será tan grande que va a oprimir el corazón a niveles en los que definitivamente nos vamos a desconectar. En cualquiera de estos tres ejes podemos hacer y crear un punto de convergencia. Tu capacidad de comprensión, tu capacidad de revisión. Cuando yo me permito comprender los hechos, revisar mi papel en esto, entonces puedo darme la oportunidad de aprender, aprender del dolor, aprender del desamor. Tal vez no olvidar el dolor y el desamor porque es una experiencia que no se va a borrar, pero sí puedo preguntarme desde dónde vi las cosas, cuál fue mi accionar, qué fue lo que hice, incluso qué fue lo que dejé de hacer y desde ahí empezamos a revisar. Lo cierto es que una mala experiencia te puede bloquear, crear angustia y cultivar el temor, pero también puedes elegir una línea de pensamiento, de aprendizaje y sentido de responsabilidad donde te apropias de los hechos y sobre un trabajo muy fuerte en autoestima, autoafirmación y toma de conciencia, podemos hacer revisiones que nos permitan evolucionar en positivo para que nuestra siguiente experiencia esté fraguada sobre la sensatez, la prudencia, el buen trato, la admiración mutua y una muy fuerte tendencia a acercarnos siempre hacia la búsqueda de soluciones, hacia conciliar nuestros objetivos para poder crecer. Si tenés el corazón roto, es momento de detenerte, analizar para poder sanar. Gracias por estar en nuestro podcast. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio y recuerda que siempre te estoy invitando a nuestro Club de la Oruga. Solo tienes que entrar a www.abrazartuvida.com/regalo y ahí vas a poder tener una experiencia en nuestra escuela en dos grandes ejes: desarrollo personal y también tema de amor y relaciones. Te espero.